Pero es una lucha que vale la pena y que creo yo es una de las cosas buenas de este siglo XXI que esté pasando. Hablabas ahorita sobre esa cifra del 95%. El 95% de las personas que sufren violencia ácida, quien la cometió fue su pareja sentimental. ¿Qué otros datos tenemos sobre este fenómeno en México y cuáles son los obstáculos a obtener datos sobre este fenómeno en México? Mira, hay dos tipos de datos. Los primeros son los que tenemos entre nosotras, entre las mujeres que nos hemos conocido, y cuando nos contamos nuestras historias caemos en la conclusión de que no somos de un nivel socioeconómico por lo menos medio bajo, sino que es bajo, somos mujeres racializadas, la agresión fue cometida por el novio, por el esposo. Y estos datos los fuimos como que juntando nosotras. En su momento, cuando hubo denuncias o las situaciones se vuelven mediáticas, es que comienza a haber destellos de interés por parte del gobierno, y en su momento la que era la CONAVIM sí hizo como una evaluación o un conteo, y fue un dato que me sorprendió mucho porque en 2022, en el primer semestre del 2022, detectan 222 amenazas, de las cuales 42 actos fueron perpetrados y ya no le dan continuidad. Por eso es que cuando se aprueba la ley, dentro de lo que se solicitaba en la reforma era que existiera un padrón, un registro de víctimas en donde se le obligara, y fíjate, a través de las leyes tenemos que ser reiterativas de lo que tienen que hacer. Por supuesto. Que el sector salud le informe a la autoridad ministerial independientemente si existe denuncia o no, porque son casos que se tienen que contabilizar. ¿Por qué se tienen que contabilizar? Porque la legislación nos ha puesto mucho el pie cuando nos dicen, por ejemplo, en Colima a mí me habían dicho en un primer momento, es que nosotros aquí no han agredido a ninguna. Y yo lo que les decía, ¿y tú qué sabes? Uh-huh. Primero, para denunciar no es sencillo, estás en el hospital y no vas a ir a la fiscalía, no se da siempre aviso, no se da parte a la autoridad ministerial. Y algo que tenemos que entender, que cuando se hacen reformas también se cumple la función de prevención. Porque yo siempre pongo el ejemplo, mientras no se castigue a un agresor, tú imagínate que vas, no sé, en Periférico y ves uno de esos espectaculares y la primera imagen sería una mujer con un bote de ácido y ven, te invito a que me quemes porque de todos modos no te va a pasar nada. En eso están cayendo con su negligencia las autoridades. Entonces, eso es lo que nos pone un poco, nos frena un poco a través de la legislación. Por eso es que siempre les digo que es necesario establecer foros en donde el legislador o la legisladora se involucre y se empape del tema, porque normalmente los que legislan pues son los primos de alguien que ya legisló, el sobrino, etcétera. Son personas que estudiaron derecho, ciencias políticas, pero no son médicos, no son expertos, no son todo ese grupo interdisciplinario que nos ayuda a nosotras en los procesos, ¿no? Entonces, pues esto es lo que tenemos de datos. Son datos escasos. El gobierno ya no le dio continuidad desde el primer semestre del 2022 a la fecha. Y si no tenemos datos, no tenemos cómo respaldar un fundamento de por qué es necesaria esa reforma, por qué es necesario reformar la ley de acceso y el Código Penal de cada estado. Sí, es un círculo vicioso al final, porque te piden datos para aprobar la reforma que tipificaría el delito, pero como no lo tienen tipificado, no hay datos. O sea, al final hay una cifra negra enorme, que un poco aludiendo a esto que decías de Colima. El tema también es que no lo están buscando, no lo tienen reglamentado. Ellos pasa esto y lo registran como otra cosa por completo. Entonces es imposible en realidad tener datos sobre esto sin que esté tipificado, ¿o estoy en lo incorrecto? Así es. Además que también es muy importante sentarse y leer correctamente las reformas que se han aprobado, porque algo que me pasó, por ejemplo, en Aguascalientes, es que de repente dicen, oye, que ya van a aprobar la ley Malena en Aguascalientes, y yo pues no sabía.
y de pronto agarran solamente el tema como un estandarte político para hacerse publicidad. Contacté en su momento al diputado y le dije, oiga, vi que metió usted esta iniciativa, pero la esencia es que se agregue el nuevo concepto de una nueva violencia, que es violencia ácida, que conlleva cuando quemas a una mujer por distintos tipos de ácidos, sustancias químicas corrosivas, tóxicas, inflamables, irritantes o líquidos en altas temperaturas. Le digo, y pues que se catalogue en el Código Penal no como lesiones, porque lo había puesto como lesiones. ¿Por qué por lesiones no? Sí, es una agresión que físicamente se ve, pero cuando nos mandan al apartado de agresiones o lesiones y violencia familiar, nada más en la lesión física o violencia física es un mar. Violencia física es un rasguño, un moretón, y esto no es un moretón. Por supuesto. Te dañan el órgano más extenso del cuerpo. Y es algo que me di cuenta, por ejemplo, en algunos foros acá en la Ciudad de México, que las propias autoridades pensaban que ¿cómo se nos olvidan las clases primarias? Pensaban que cuando hablamos de órganos, hablamos de algo interno, y la piel es el órgano más extenso del cuerpo. Establecimos como tentativa de feminicidio cuando existe amputación. O sea, la tentativa va a suceder en automático. ¿Por qué? Cuando te vacían alguno de estos líquidos, las quemaduras son de segundo grado mixto o tercer grado, lo que necesita que se retire esa piel porque ya no sirve y se recurra a injertos. Cuando se retira esa piel, se daña esa área de piel, existe amputación. Existe amputación en las algunas orejas, en el ojo, o en los órganos, en las partes sexuales. Entonces, así es como se tenía que tipificar. ¿Y sabes qué me dijo el legislador? También querías participar, y yo, pues claro, no se trata solamente del nombre, sino de la esencia de la reforma, ¿no? Sí, ¿para qué quieres una reforma que se llame así si no combate el punto esencial? Así que es lo que estamos buscando. Sí, estoy de acuerdo. Creo que es uno de esos temas en donde hay tanta ignorancia y tan poco interés de genuinamente divulgarlo y genuinamente meternos a ver qué se necesita, pero al final lo que están buscando ustedes promover es cambios importantes a los códigos penales para que esto se empiece a considerar un delito específico en tentativa de feminicidio. De feminicidio, ¿no? Así es. Y entonces en la Cámara de Senadores esto está congelado. Sí, porque la legislación cambió. Y ya no, nosotros llevamos una recolección de firmas que fueron aproximadamente 30,000 firmas, un poquito más, para llevar como el respaldo social de que no solamente iba Malena, iban más víctimas y sobrevivientes, sino que la propia sociedad lo estaba pidiendo, pero ya no aprobaron nada. Cambia la legislación, algunas de esas legisladoras continúan y ya las busqué en su momento, pero no me contestan. Y para mí es muy lamentable porque son mujeres, me acerqué a ellas, les conté todo lo que les estoy contando ahorita en este momento, sino es que inclusive más específico, y pareciera que hay oídos sordos y existe todavía mucha indolencia, frivolidad, porque a veces retoman el tema cuando les es conveniente a ellas, a ellos, no a nosotras. Y acá, lejos de ayudar, lo único que dejan en evidencia es que no les interesamos. Y esto no puede ser posible, no más cuando estamos hablando de un cambio de gobierno en donde las mujeres importan y deberían importar al doble o al triple. Ahorita decías algo muy interesante porque dijiste la frase cifra negra. En México dicen que matan a más de 10 mujeres. Salvaje Podcast.